Cuando comprendí que mi vocación era era ser escritora, es un poco difícil precisarlo para mí en el tiempo, porque no tengo la idea del escritor como un destino, ni tampoco como un legado, ni como un mandato, ni como un privilegio. Más tengo la idea de la escritura como construcción. Y de hecho, si bien la palabra estuvo siempre, y desde muy chica hubo algo que me llevaba a las palabras, a escuchar las palabras de los otros, a leer, después con una intensidad así muy grande, y después también escribir, estuvieron mucho antes las palabras y la escritura que la idea de ser escritor. La idea o la vocación de ser escritor es algo que vino cuando yo ya era una mujer grande. Empezó a aparecer hacia mis 30 años y se pudo concretar recién a mis 40 cuando publiqué el primer libro, que es Tama. Si no antes, siempre hubo escritura, y hubo mucha escritura, pero siempre tenía como un cariz muy de reparación personal, de cura de heridas, de autoconocimiento, de un entretenimiento para mí misma cuando me faltaban otros, de un estado de introspección, de encuentro conmigo, sí. Eso. Después, lo que pasa es que yo creo que entre escribir y ser escritor hay una distancia muy grande, que es la distancia que media entre lo privado y lo público. Ser escritor implica una decisión de salir hacia los otros con la palabra de uno, de exponerse a los otros, de sostener esa palabra en su coherencia en público. Son todas cosas que tienen que ver más con los aspectos más, llamémosle, con lo público, con la política de escritura. Porque yo considero que un escritor tiene una política de circulación de su obra, más que de escritura, y tienen que ver con aspectos, si se quiere, más profesionales. En cambio, el escribir yo lo encuentro como algo que es muy de lo íntimo, muy de lo privado, muy del autoconocimiento. ¿Qué obra de las que yo he escrito de algún modo me representan más? No sé, a veces pienso en unas y otras veces pienso en otras, según el momento de la vida en el que esté. Cada una de ellas, cada uno de los libros que he escrito, yo puedo recuperar la época en que los escribí, que a veces es una época muy anterior a la época de publicación, muy anterior, a veces 10 años antes, lo escribí 10 años antes o 20 años antes de haberlo publicado. Pero yo puedo ver lo que me pasaba leyéndolos o releyéndolos o recordando esas escrituras, puedo ver lo que me pasaba por el momento de la vida en el que transitaba mientras lo escribía. Tal vez pienso Lengua Madre y Kodak podrían ser, porque son libros que revisan, están más cerca de lo autobiográfico. No diría que lo son porque, digamos, bueno, la escritura transforma la propia vida en otra cosa, también en ese paso de lo privado a lo público y de lo crudo a lo cocido. Creo que eso es justamente escribir, es pasar desde lo que se ha vivido, desde la propia experiencia, desde el caudal de sentimientos que alimenta lo que uno ha vivido, a un trabajo sobre eso, un paso de eso crudo a lo cocido, que hace que el resultado sea ya algo que, alimentado de lo más íntimo y más personal, se ha convertido ya en otra cosa, en una cosa que puede ser compartida por otros, ¿no? Pero hay algo, quizá en Lengua Madre y en los poemas de Kodak o los de
sueño americano, no sé, en la poesía particularmente, que digamos está más cerca, creo yo, si cabe esto, de ese centro calcinado que uno nunca sabe dónde está ni cómo es, pero que es lo más propiamente de uno que alimenta la escritura. Fue en ese descampado al que fuimos a parar donde lo conocía su papá, señorita, mientras tendíamos unas lonas y nos acomodábamos en nuestros enseres bajo los árboles. Él apenas si tendría un año más que yo, y yo era por entonces poco más que una niña. Estuvimos juntos, lo que se dice juntos, solo una vez, y fue el único hombre con el que estuve. Después él se marchó y yo ya me ocupé de otros menesteres, de mis padres más de todo, porque mis hermanos se fueron yendo cada uno a sus lugares y mi padre y mi madre se enfermaron y yo me fui quedando sola. De modo que usted es su hija, que él la tuvo a usted. ¿Y le dijo él alguna palabra sobre mí, sobre nosotros? ¿No? ¿No le dijo nada a él? No es por información de su papá, sino por Petrona Paula que usted ha llegado hasta aquí. ¿Tuvo otros hijos su papá? ¿Está con su mamá él ahora? Ah, su mamá murió, cuánto lo siento. Y entonces quiere decir que él está solo ahora, sin mujer, quiero decir. Ah, me dice que no estuvo casado con su mamá. Con su mamá tampoco estuvo, o sea que tampoco usted se crió con él. Mire cómo vienen a ser las cosas. Es nomás como suele decirse, que el hombre propone y Dios dispone, así que sabrá él por qué las cosas sucedieron de este modo y no de otro, y su papá tuviera que irse sin decir adiós, y yo quedara aquí preñada y sola, y tuviera un hijo enfermo, y que mi niño se me muriera tan pronto, y tan sin padre él, y yo tan sin hombre. Los fundamentos de mi escritura. Nunca escribo por mandatos, pero tampoco por mandatos propios, automandatos. Siempre escribo, siempre el origen de la escritura, y no es porque me lo proponga, sino que siempre ha sucedido así. Hay algo de lo externo que me toca, que me llama, que me interpela, digamos, para no ponerle un aspecto mágico al asunto, porque tengo una relación, una mirada, si se quiere, en muchos aspectos una mirada de la vida que está alimentada por el materialismo dialéctico. Entonces, siempre siento que descubro que hay algo de la afuera que me interpela, algo del mundo que me interpela, que interpela mi corazón, mi lugar más íntimo, y de ahí es donde comienza el proceso de escritura. Siempre, otro fundamento podría ser que siempre he sentido, a mí me interesa mucho el oficio, el conocimiento del oficio, digamos, el aceitar eso lo máximo posible para que lo que uno escribe salga con fluidez. Pero a todo eso, a ese aspecto técnico, llamémosle, de la escritura, considero que debe ser, lo considero como una suerte de alfombra, de felpudo, de lo que uno necesita decir. No me gusta la escritura que hace alarde de su oficio. Me gustan las obras en las cuales el oficio se vuelve, si se quiere, traslúcido, como un vehículo para transmitir algo que es más grande que nosotros mismos, algo de la vida que en el camino y de lo social, que en el camino de la escritura se encuentra, y de lo cual uno es vehículo y el oficio de uno también lo es. A mí me parece que en las mejores escrituras de los mejores escritores
quien habla es la sociedad de su tiempo. Y en ese sentido, sí, en ese sentido profundamente social, me parece que el escritor es un demiurgo, pero no un demiurgo de un más allá metafísico, sino un demiurgo de una inmensidad social que a veces uno no percibe con la razón, sino con aspectos emocionales, ¿no? Hay una frase, una anécdota que me gusta mucho, es de Sofía de Melo, la gran poeta portuguesa, y ella dice que fue una tarde a Epidauro, al teatro griego de Epidauro, y que cuando se fueron los turistas, ella se quedó sola, se paró en el centro del teatro para comprobar la acústica, la tan mentada acústica de Epidauro, y que dijo algo, unas líneas de un poema, y entonces escuchó como el eco le devolvía esas palabras suyas ya enajenadas, ¿no? Y entonces a mí me parece que la escritura tiene eso, que es estar cuando uno, bueno, no siempre se logra, ¿no? Pero a veces un escritor logra pararse en el centro de sí mismo y emitir una voz, pronunciar una voz, que luego vuelve desde los otros como ajena, como de esa sociedad a la que pertenece realmente, ¿no? Flota Patricia Lee sobre la vereda como un poema de Rimbaud. Es de oro la luz, y sin embargo ella sabe que puede no alumbrar. Cuando era chica quería ser poeta. Tenía al niño genio de la mano. Pasaba con él su temporada en el infierno. Saludaba el ojo visco, camino del templo a los vecinos, pensando que su palabra no era para esa gente. Algún día volveré y seré millones, se decía. Cantaré en estadios, estudios, festivales, y aplaudirán los músicos del mundo, no esta gentuza de pueblo. Cuando era chica quería ser famosa. Más tarde quiso ser la monja de Calcuta, no la maldita, no la artista consumida, no la puta, sino la que llora al hermano muerto, al marido muerto, a los amigos. Ya no hay distancia entre los sueños y la vida, por eso canta en la noche, en los estadios, los estudios, los rincones de su casa. Canta Patricia Lee, y mientras canta, la maldicen los viscos y los genios. Gritan camino del templo los poetas: volvé a tu casa, Patti, volvé a tu casa. Pero Patti lee, Patti Lee. Si se puede hablar de una narrativa cordobesa, sí, se puede en un sentido, tal vez no en el sentido en el primer sentido que uno podría darle esta palabra. Yo creo que una narrativa cordobesa sería toda la narrativa que se produce en Córdoba. No importa de qué se trate, no importa de qué tema trate. Hay mucha escritura en Córdoba, hay mucha narrativa en Córdoba, hay también mucha poesía, hay buenas editoriales editando esa narrativa. Hay escritores cordobeses que publican en otras provincias o en otros lugares del país o en otros países. Hay escritores de otros lugares que publican aquí en editoriales cordobesas. Y hay una zona en la que esos dos conjuntos, si se quiere, se superponen, que es la zona de los escritores que, siendo de Córdoba, provenientes de Córdoba, nacidos en la provincia o criados en la provincia o viviendo en la provincia, escribiendo acá,
publican en editoriales cordobesas. Todo eso, esos distintos grupos y subgrupos y superposiciones de grupos conformarían algo que uno podría llamar narrativa cordobesa. No porque hable particularmente de Córdoba, aunque muchas de esas obras, yo también me siento así, pueden tener algunas referencias a la ciudad o a la provincia porque, bueno, naturalmente aparecen en la historia. Quiero decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que una narrativa, no me parece que una narrativa pertenezca a una región porque nombre a esa región de un modo costumbrista, folclórico y demás, sino simplemente estaríamos haciendo una cuestión de lo que se produce en un lugar con todas sus variantes. Como si no dijéramos, bueno, ¿existe la narrativa argentina? Claro que existe, por supuesto, y es muy potente, es muy vigorosa, y existe porque habla de algunos aspectos de nuestro país. Bueno, no necesariamente, hay escritores que transitan por otras zonas, pero no por eso dejan de ser escritores nuestros.